siguen adorando al Señor. Así de que vamos a leer la palabra del Señor. Vamos a ir al libro de Primera de Reyes, capítulo 17. Primera de Reyes, capítulo 17 y versículo 1 en adelante. Dice la palabra del Señor así: Entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab: Vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Y vino palabra de Jehová, diciendo: Apártate de aquí y vuélvete al oriente, y escóndete en el arroyo de Kerif, que está frente al Jordán. Beberás del arroyo, y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. Y le he titulado en esta tarde al mensaje: Viviendo en victoria en tiempos proféticos. Sabemos que lo que estamos viviendo es un tiempo profético. Sabemos que lo que estamos atravesando es un momento profético de lo que las profecías de la palabra de Dios hablan. Hay mucha gente que a veces dice: ¿por qué pasará esto? ¿Por qué estará pasando todo lo que pasa? ¿Por qué tanta violencia? ¿Por qué tanto está pasando, tanto dolor, tanta tristeza? Pero indudablemente la palabra del Señor nos habla que en los últimos tiempos habrá dolor, habrá pestes, habrá terremotos, habrá cosas tan duras y tan difíciles. Pero es por eso que nosotros, la iglesia, debe de saber, entender y comprender los tiempos proféticos. Hay mucha gente que hoy en día se pregunta: ¿por qué pasa lo que pasa? ¿Por qué vivimos como vivimos? ¿Por qué está pasando? Hay mucha gente hoy en día. En los mismos tiempos del profeta Elías había tiempos difíciles. Elías fue un hombre de Tisbe, era uno de los moradores de Galaad, dice la palabra del Señor. Y Elías era un hombre que servía a Dios, era un profeta que adoraba a Dios, era un profeta que declaraba la palabra, era un profeta que en medio de los momentos difíciles él se paraba y hablaba la palabra del Señor. En medio de un momento donde el pueblo de Israel se había vuelto a los Baales. Lo que está diciendo así, dice que llegó el momento en el que la palabra del Señor vino al profeta Elías. Y cuando el profeta Elías dice: no va a haber lluvia por 3 años, sino por mi palabra. Y luego dice la palabra en el versículo 2: y vino palabra de Jehová a mi vida. O sea, es que el hombre de Dios, la mujer de Dios, tiene que vivir en la palabra de Dios, tiene que escudriñar la palabra de Dios, meditar la palabra de Dios, tiene que concentrarse en la palabra de Dios, pedirle a Dios la revelación de su palabra, porque la Biblia dice que el profeta Elías dice: y vino palabra de Jehová a mi vida. Entonces dice que cuando vino la palabra del Señor, el Señor le habló y le dijo: Elías, escóndete, vete Elías al arroyo de Kerif, quédate ahí por un tiempo, porque el momento era difícil. El momento que el pueblo de Israel estaba pasando en ese entonces era un tiempo de hambre, era un tiempo de muerte, era un tiempo de problemas entre el rey Acab y entre el pueblo de Israel. Era algo difícil porque el pueblo de Israel se había vuelto a los Baales. El pueblo de Israel le había dado la espalda a Dios. Y mucha gente dice y se pregunta: ¿por qué esto del virus? ¿Por qué esto de la pandemia? ¿Por qué terremotos? ¿Por qué tsunamis? ¿Por qué huracanes? ¿Por qué tornados? ¿Por qué pasa todo lo que pasa? El calentamiento global. Quiero decirte, amigo y hermano, tú que me estás viendo, necesitamos aprender a mantener nuestro oído pegado a la palabra de Dios, hablando con Dios, escudriñando la palabra, porque la palabra de Dios dice que estas son unas de las señales, o sea, son unas de las profecías que en los últimos tiempos habrá terremotos, habrá pestes, habrá grandes cosas que pasarán. Entonces, cuando estas cosas vienen, el pueblo de Dios entiende por qué pasa lo que pasa. ¿Por qué el profeta Elías, Dios le habla y Elías detiene la lluvia? ¿Por qué pasó eso?
es porque el pecado se había aumentado, es porque el pueblo de Israel le había dado la espalda al Señor y se había puesto a servir a los Baales. Dice la Biblia que el pueblo de Israel y algunos judíos, en vez de servir a Dios, depositaban su confianza al Dios que controlaba la naturaleza, la lluvia, el Dios tormenta. Entonces esa fue una de las causas de que Dios habla a Elías y le dice: no va a haber lluvia por 3 años y medio. ¿Por qué pasa lo que pasa? Hoy en día estamos viviendo tiempos proféticos donde el ser humano está siendo arrasado, está siendo arrollado, está siendo entrelazado entre la mala red, como dice la palabra. Hoy en día estamos viendo las noticias que hay más de 135,000 muertos aquí en Estados Unidos. Está pegando a los 4 millones de contagios. Es un caos por donde quiera. Estos, querido amigo, querido hermano, son tiempos proféticos. Pero una cosa te quiero decir, que el hombre de Dios y la mujer de Dios viven los tiempos proféticos en victoria, viven los tiempos proféticos declarando la palabra, viven los tiempos proféticos cuando el mundo le ha tomado por sorpresa, cuando el mundo le ha tomado distraído. La iglesia entiende, sabe, comprende por qué pasa lo que pasa, por qué vino lo que vino, por qué estamos viviendo lo que estamos viviendo. Es a causa del pecado, a causa de la violencia. Hoy en día no hay respeto, hoy en día no hay temor de Dios, hoy en día la gente dice lo que quiere, ofiende a quien quiere, le falta el respeto a quien quiere. Esas son unas de las cosas por las cuales Dios derrama su juicio, su ira. Pero dice la palabra del Señor, ahí donde leímos en el capítulo 2, dice: y vino palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querí, que está frente al Jordán. O sea, el hombre de Dios, en medio de los momentos difíciles, obedece la voz de Dios, escucha la voz de Dios. Mi pregunta es, amigo, hermano, ¿estamos escuchando la voz de Dios? ¿Estamos escuchando la palabra de Dios? ¿Estamos viviendo bajo la palabra de Dios? ¿Nuestro corazón, nuestra mente está pegado a la palabra de Dios? ¿O es que hacemos lo que queremos, vivimos como queremos, vivimos un evangelio a nuestra manera, a nuestro gusto, a nuestra conveniencia, a nuestro propósito? Pero hoy quiero decirte, tú que me estás viendo, que la palabra de Dios dice que el hombre de Dios y la mujer de Dios en los tiempos proféticos caóticos viven victoria. Oye la voz de Dios, mantiene su oído, su corazón a la palabra de Dios. Dice la Biblia ahí donde en el versículo 3, 4, beberás en el arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den ahí de comer. Es evidente, querido amigo, querido hermano, que estamos viviendo tiempos proféticos. Tiempos donde las profecías se están cumpliendo. Tiempos donde las profecías hablan de dolor, hablan de pestes, hablan de terremotos, hablan de tanto caos que habrá en las naciones, no nada más en este país, sino también en las naciones. Hay gente que a veces se pregunta y dice: pero ¿por qué esto? ¿Por qué el otro? Es que no has leído la palabra, es que no has meditado en la palabra. Pero la Biblia dice que en los últimos tiempos los discípulos le preguntaron: Señor, ¿cuándo será tu venida? Y el Señor agarra diciéndoles una serie de señales que va a haber, una serie de señales, y esas son las profecías que hoy se están cumpliendo. Pero tú y yo como iglesia, tú que me estás viendo, es tiempo de pararnos, es tiempo de volver a la palabra, es tiempo de arreglar nuestras vidas, es tiempo de comenzar a esterilizar nuestra mente, nuestro corazón, nuestra manera de vivir. Es tiempo de pararnos, pensar, meditar. ¿Qué estoy haciendo? ¿Cómo estoy viviendo el evangelio? ¿Estoy viviendo un evangelio a mi manera o a la manera de Dios? ¿Estoy viviendo un evangelio a mi comodidad, a mi conveniencia, o lo estoy viviendo a la forma de que Dios manda y dice? Pero en esta tarde, los hombres y las mujeres que oyen la voz de Dios, escuchan la voz de Dios, Dios ha preparado
una bendición para tu vida. La Biblia dice que el Señor le dijo: Elías, vete, yo ya he mandado cuervos, yo ya he dado la orden. Si Dios mandó cuervos al profeta Elías para que lo sustentara el tiempo que no iba a haber lluvia, 3 años y 6 meses, Dios iba a sustentar al profeta Elías. ¿Cómo Dios no te va a sustentar en medio de esto que estamos viviendo, de esta pandemia? La economía se ha venido abajo. La bolsa de valores ha caído al piso, los trabajos han caído al piso, la economía se ha devaluado. Pero mientras tú sirves a Dios, escuchas la voz de Dios, mientras tú escuchas la palabra, porque la Biblia dice: y vino la palabra de Dios a mi vida. Mientras escuchas la palabra de Dios, Dios ha mandado a alguien para que bendiga tu vida, para que te sustente, para que te dé la provisión. Porque si Dios usó un cuervo, Dios puede usar a alguien para bendecir tu vida. Dios es maravilloso. Querido amigo, querido hermano, tú que me estás viendo o tú que vas a ver este video después de que quede grabado, yo tengo una palabra profética para tu vida y yo te digo que Dios te va a dar la victoria. Dios te va a dar la victoria, la bendición en medio de cuando el mundo está en caos, cuando el mundo no entiende la profecía, cuando el mundo no entiende qué pasa, por qué vino esto, por qué viene el otro. La iglesia sabe por qué pasa: por el pecado, por la falta de respeto, porque Dios está enviando y Dios usa estas cosas para llamar la atención a la iglesia y para que la iglesia se esterilice, porque la venida de Cristo, amigo, hermano, está cerca. Número uno, estamos viviendo tiempos proféticos. Vivir tiempos proféticos es vivir en los momentos difíciles que Dios habla que las señales vendrán, que las señales se cumplirán. Vivir en tiempos proféticos es vivir en los momentos más difíciles, pero la Biblia dice: en el mundo tendréis aflicciones, pero confiar en mí, yo he vencido al mundo. Quiere decir que la gente, el hombre, la mujer de Dios que conoce la palabra, vive con su corazón en la palabra, piensa la palabra, medita la palabra, y entonces Dios te va a dar la fuerza, Dios te va a dar la paz. Aunque vivas en este momento donde el virus está arrasando con mucha gente, Dios te puede dar la sanidad, Dios te puede limpiar, Dios te puede levantar de la cama, Dios te puede dar la sanidad de tu cuerpo, de tus huesos, de tu cabeza, porque para Él no hay nada imposible. Si Dios le dijo al profeta Elías: ve al arroyo de Querit, ve allá, yo he mandado un cuervo para que te sustente. Dios puede mandar tu sanidad allí en tu cama, y donde estás. Dios puede quitar ese dolor de cabeza, ese dolor de cuerpo. Dios puede quitar ese dolor que hay en todos tus huesos, porque así como Dios envió al cuervo para sustentar a Elías, Dios envía al ángel para que sane todo tu cuerpo. Y número dos, el hombre y la mujer de Dios que vive en victoria en los tiempos proféticos, vive bajo la palabra. Dice la Biblia en el libro de Salmo 119, capítulo 119 y versículo 105: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Querido amigo, querido hermano, tú que me estás viendo ahí, o tú que vas a ver este video después de que sea grabado, yo te digo que si tú vives en la palabra, porque la Biblia dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Quiere decir que la palabra te enseña, la palabra te corrige, la palabra te redarguye. La palabra de Dios nos enseña cómo vivir un evangelio conforme a la palabra de Dios. Hoy en día hay mucha gente, hay mucho cristiano que vive un evangelio a su manera, a su gusto, a su conveniencia. Hay mucha gente que hoy en día trae una Biblia en la mano, pero en vez de servir a Dios, usan a Dios para lo que quieren, pensando que están en lo correcto. Por eso cuando vienen estas cosas, la gente, ese tipo de cristianos, se pregunta: ¿por qué pasa esto? ¿Y cuándo va a terminar? Y vamos a ver qué pasa. La gente está en la expectativa a ver qué dice el presidente, qué dice el gobernador, qué dice las Naciones Unidas, qué dice China, qué dice Japón, qué dice Rusia. No, lo que tenemos que es ir a la palabra, ver qué dice la palabra, qué va a pasar, qué es lo
versículo que sigue, la palabra de Dios tiene toda la verdad. Y si tú, amigo, hermano, te sigues en la palabra, la Biblia dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Hoy en día hay mucha gente que no lee la palabra, no escudriña la palabra. Hay mucha gente que prefiere pasarse 3 horas, 5 horas viendo televisión, series de Netflix, pero no escucha la palabra, no escudriña la palabra, no ora, no ayuna, no se concentra, no medita en la palabra. Y es tiempo, iglesia, de que volvamos a la palabra de Dios, porque la Biblia dice en el libro de Hebreos capítulo 4 y versículo 12 que la palabra de Dios es poderosa, es como una espada y cortante de 2 filos. Dice que es más poderosa y cortante que una espada de 2 filos, que penetra hasta el alma, trasciende hasta los huesos, trasciende hasta los pensamientos y discierne los pensamientos y trasciende hasta los tuétanos, porque la palabra de Dios es viva y es eficaz y más cortante que una espada de doble filo. La palabra, querido amigo, te puede dar vida. La palabra te da libertad. La palabra te restaura. La palabra de Dios te sana. Yo declaro sanidad a través de la palabra ahí donde estás. Ahí donde estás, yo declaro sanidad en tu vida. Yo declaro que la sangre de Cristo tiene poder para sanarte, porque la iglesia que hoy en día está siendo arrasada con las profecías, está siendo afectada con este virus, porque esto es una mortandad, esta es una pandemia. Se dice que de cada 10 personas, 5 a 6 están siendo contaminadas aquí en el sur de California. Pero no importa que seas contaminado, contagiado, la sangre de Cristo y la palabra de Dios puede darte vida. Y aunque tus huesos te duelan, la palabra de Dios tiene poder para trascender hasta los huesos. Así dice el libro de Hebreos capítulo 4 y versículo 12, que la palabra de Dios es más cortante que una espada de doble filo y que trasciende hasta los huesos. Tal vez tú fuiste contagiado, tal vez tú tienes el virus, pero no te espantes, porque si vives bajo la palabra, si vives en la palabra, Dios va a darte la sanidad, Dios va a levantarte, Dios va a bendecirte, Dios va a usar un cuervo para llevarte la comida. Si Dios usó un cuervo para alimentar al profeta Elías, Dios puede usar a alguien para bendecirte, para llevarte comida. Pero cuando obedeces a Dios, si el profeta Elías no hubiese obedecido al Señor, el Señor le dijo: ve al occidente, al arroyo Kerif. Pero si el profeta Elías hubiese dicho: no, me voy a ir al río Jordán, si el profeta Elías no hubiese obedecido, la bendición, la porción, el alimento no hubiese llegado para el profeta Elías. Estamos viviendo lo mismo. Hoy en día hay mucha gente que está atravesando problemas económicos porque no ha obedecido al Señor, no ha regido su vida conforme a la palabra. Pero te aseguro que si tú riges tu vida bajo la palabra, obedeces al Señor, entonces Dios bendice tu vida, Dios te sustenta, Dios no te dejará ni te desamparará, porque la palabra dice: he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Tú que me estás viendo, amigo, hermano, yo declaro la palabra profética para tu vida, que si tú vuelves tus pies, vuelves tu camino al Señor, entonces Dios va a usar a alguien para bendecir tu vida, para sanarte, para levantarte, para restaurarte, para abrir las ventanas de bendición sobre tu vida. El problema de la gente hoy en día es que vive un evangelio no bajo la palabra de Dios, vive un evangelio bajo sus deseos, bajo sus conveniencias, bajo lo que le conviene. Yo sirvo el evangelio del Señor a mi manera. No, querido amigo. Hoy en día hay mucha gente que Dios no le está bendiciendo porque dice: ay, ¿yo por qué voy a diezmar? ¿Por qué voy a ofrendar? Y dice Dios: ¿y cómo yo te voy a bendecir con $1,000 si a ti te hace dolor dar $100 de diezmo para mi obra? O sea, dice Dios: yo te quiero bendecir, pero si a ti te duele dar $50 de diezmo, ¿cómo te voy a bendecir con $500? Ese es uno de los problemas, que cuando la gente vive en el evangelio bajo su conveniencia, no bajo la palabra del Señor. Hoy en día es un caos en las iglesias. Hoy en día es un caos el pueblo de Dios.
hace lo que quiere, vive como quiere. Aún a veces a la iglesia va como quiere. Los hombres van mal vestidos, las mujeres mal vestidos, pero la palabra de Dios dice que el hombre y la mujer debe de vestirse con pudor. El hombre y la mujer debe de vestirse modestiamente. Pero hoy en día es una pena que en la iglesia a veces la gente se arregla para ir a la iglesia como si fuera un nightclub, como si fuera a una fiesta del mundo. Pero no, querido hermano, a veces Dios permite que toda esta calamidad venga para arreglar nuestras vidas, para esterilizarnos, para poner los pies en la tierra y decir: solamente Dios me puede ayudar. Hay mucha gente que ha sido afectada con el virus, y en el tiempo que está siendo afectada con el virus, entonces detiene su estilo de vida, entonces piensa, entonces valora, entonces empieza a darse cuenta que lo único que importa es la vida, porque la vida proviene de Dios. Hay mucha gente que dice: hoy no, ¿y yo cómo voy a pagar la renta? ¿Con oraciones? ¿Con ayunos? No, pero quiero decirte en esta hora, querido amigo, esa es la razón que mucha gente vive como vive el mundo. El mundo hoy mismo está viviendo en caos, está viviendo en derrota. Pero si tú sirves a Dios, si tú vives bajo la palabra, vas a vivir en victoria en medio de los tiempos proféticos. ¿Por qué vas a vivir en victoria? Porque cuando tú vives en la palabra de Dios, entonces vas a obedecer a Dios. Porque el profeta Elías, el Señor le dijo: ve al arroyo Querí, y entonces ahí yo he preparado un cuervo. Dios ya preparó la bendición para tu vida. Dios ya preparó la provisión para tu vida. Dios ya preparó la sanidad para tu cuerpo. Dios ya preparó la libertad para tu esposo, para tu esposa. Pero si tú, querido amigo, hermano que me estás escuchando, no oyes la voz de Dios, no vives un evangelio bajo la palabra del Señor, entonces es como si el profeta Elías, en vez de irse al arroyo de Querib, se hubiese ido al río Jordán. Y la Biblia dice que Jezabel y Acab estaban buscando a todos los profetas para matarlos. Y si Elías no hubiese escuchado la palabra de Dios que vino a su vida, y si hubiese ido entonces, en vez de al arroyo Querí, si hubiese ido al río Jordán, ahí lo hubieran encontrado, ahí hubiera muerto. Hoy hay mucha gente que está muriendo. Hay mucha gente que está muriendo. ¿Pero qué? Si a lo mejor no obedeció. Si el profeta Elías no hubiese obedecido la voz de Dios, y en vez de haberse ido al arroyo Querí, si hubiese ido al río Jordán, tal vez no hubiese vivido. Pero cuando la clave es que cuando tú vives en la palabra, obedeces la palabra, obedeces la voz de Dios, haces lo que Dios manda, haces lo que Dios quiere. Hoy en día el respeto se ha perdido, hermano, amigo. Se ha perdido en la iglesia, con los pastores, con los hombres, las mujeres de Dios. La gente les falta el respeto, los humilla y dice: oh, ¿qué? ¿Él qué me va a hacer? ¿Ella qué me va a hacer? Sí, yo no te voy a hacer nada, pero Dios sí va a traer juicio con tu vida, porque no me ofendes a mí, ofendes al Dios que está en mí. Y quiero decirte en esta tarde que Dios tiene un propósito con tu vida. Y en estos tiempos proféticos que estamos viviendo, Dios quiere darte la victoria. Dios quiere darte la victoria, pero es tiempo de venir. La Biblia dice: haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Haced frutos dignos de arrepentimiento. Mira lo que dice el libro de ahí, según Primera de Reyes, capítulo 18 y versículo 1. Dice el libro de Reyes, Primera de Reyes, capítulo 18 y versículo 1. Pasados muchos días, vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año, diciendo: ve, muéstrate a Acab, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. O sea, esto es lo importante de vivir en la palabra, de vivir
con mi oído, mi corazón, mi espíritu a la palabra de Dios, no a lo que dicen las noticias, porque hoy en día la gente se está dejando llevar porque lo que dice la noticia, por lo que dice el doctor de la medicina, por lo que dice. No, querido amigo, querido hermano, he conocido mucha gente que ha sido infectada con el virus. No hay medicina, no hay solución, no hay respuesta, nadie te puede ayudar. Y la gente de Dios que yo he conocido que ha sido infectada se agarra de la mano de Dios, exprime 3 limones, 2 aspirinas, se las toma, ora y Dios le sana, Dios le levanta. ¿Por qué? Porque cuando tú vives en la palabra, el Espíritu de Dios te va a sustentar. Cuando tú vives en la palabra, no importa que te pega el virus, Dios te va a dar la sanidad, porque cuando tú vives en la palabra no estás solo. Dios ya ha orquestado tu bendición, tu sanidad, tu provisión. Pero si tú vives en la palabra, y si no vives en la palabra, porque aquí dice y vino palabra, o sea, el profeta Elías vivía escuchando la palabra de Dios, meditando la palabra de Dios, obedecía la voz de Dios a través de la palabra, porque así dice la palabra del Señor. Así dice. Dice el libro de Reyes, Primera de Reyes, capítulo 18. Pasados muchos días, vino palabra de Jehová a Elías en el 3er año. O sea, ya iban 3 años, no lluvia, pura sequía. Las bestias, los animales, los niños, las mujeres, los hombres se estaban muriendo. Es lo mismo, amigo, hermano, que hoy en día está pasando en nuestro país, en la nación, en todos los países. Muertos por aquí, muertos por allá, gente tirada en la calle, morida, que no alcanzan los hospitales, los funerales, a hacer los servicios fúnebres. Esto es un tiempo profético. Pero la iglesia sabe vivir en victoria en medio de los tiempos proféticos. La iglesia, el hombre y la mujer que vive bajo la palabra de Dios, vive en victoria en medio de los tiempos proféticos, en medio de los tiempos caóticos. Dice entonces el libro de Primera de Reyes, capítulo 18 y versículo 1. Pasados muchos días vino palabra de Jehová a Elías en el 3er año diciendo: ve, muéstrate acá, y yo haré llover sobre la faz de la tierra. Cuando tú oyes la voz de Dios, nosotros estamos en un tiempo de oración todos los días a las 8 de la noche. Y toda la iglesia, yo digo, hermanos, hay que clamar, el ministerio hay que clamar por el ministerio, por los adoradores, por el grupo de alabanza, por los líderes, por cada familia, porque estamos viviendo tiempos proféticos, iglesia. Y si tú no te apercatas, si tú no te das cuenta, si tú no entiendes los tiempos que estamos viviendo, iglesia, entonces estás perdido o estás perdida. No has vivido la palabra, no has escudriñado la palabra. Pero si tú escudriñas la palabra, te darás cuenta que estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos proféticos, donde el mundo está en caos, el mundo está en derrota, pero la iglesia vive en victoria en medio del caos, en medio de los tiempos proféticos de dolor, de tristeza, de muerte, de pandemia. La iglesia vive en victoria porque vive bajo la palabra. Anoche hablaba yo con alguien y me decía: pastor, estaba tan enfermo del virus, estaba tan enferma mi esposa del virus, pero hicimos una oración, y cuando terminamos de hacer la oración, me dijo este hombre de Dios, me dijo: mi esposa se quedó dormida, como que descansó, y ese dolor de cabeza, esa fiebre, ese dolor de huesos se le fue. ¿Por qué? Porque cuando tú vives bajo la palabra, escuchas la voz de Dios, y viene el virus, viene la enfermedad, viene el dolor, tú te rindes a orar, buscas al Señor, conoces la palabra, sabes que la palabra de Dios es viva, es vida y es eficaz. La palabra de Dios restaura, la palabra de Dios da vida, la palabra de Dios sana, la palabra de Dios libera, la palabra de Dios rompe cadenas, la palabra de Dios te da salvación a tu vida. Es tiempo. La Biblia dice que el Señor le dijo, y dice: y vino palabra de Jehová al 3er año. Habían 3 años y vino palabra de Jehová al 3er año, y me dijo: Elías, ve, muéstrate acá, porque yo voy a hacer descender lluvia sobre la tierra. Querido amigo, querido hermano, tal vez tú no has escuchado la palabra, no has escuchado el evangelio, pero quiero referirme a ti, que este es un tiempo
donde la gracia de Dios todavía te está alcanzando. Donde la gracia de Dios todavía dice: yo quiero salvarte, yo quiero libertarte, yo quiero romper las cadenas del alcohol, yo quiero romper las cadenas de la fornicación, yo quiero romper las cadenas del adulterio, yo quiero romper las cadenas de la pornografía, yo quiero romper las cadenas de la droga, del alcohol, del odio, del rencor, de la venganza. Hoy en día es una pena que pastores o hombres de Dios no se llevan, el uno no se lleva con el otro, uno está compitiendo con el otro, uno está compitiendo con aquel, y hay una arrogancia. Eso no debe de ser así. El hombre y la mujer de Dios que vive bajo la palabra ama al prójimo, ama a los demás, no hace indiferencia de personas. Oh, tú porque si eres de mi denominación, tú sí vas a mi iglesia, a ti sí te quiero, a ti sí esto. No, querido amigo, querido hermano, porque la Biblia dice que el Señor viene por una iglesia limpia, sin mancha y arruga. No dice que viene por una denominación, no dice que viene por el nombre de una denominación, viene por un cuerpo de iglesia que vive una vida santa, apartada del mal, una vida apartada del pecado, una vida apartada del odio, del rencor, de la arrogancia. Hoy en día hay mucha gente que, entre comillas, trae una Biblia en la mano, pero es arrogante, vive en la avaricia, compite. Oh, si él se compró un carro, yo me compro otro. Si él se compra una casa, yo me compro otra. Si él se compra una camisa, yo me compro otra. Querido amigo, querido hermano, ¿de qué sirve tener todo eso si por dentro estoy vacío? El único que puede llenar ese vacío se llama Cristo Jesús, y no necesito ser rico económicamente para ser feliz y obtener la paz y obtener la victoria en medio de los tiempos proféticos. Pero es tiempo que la iglesia se pare, es tiempo que te levantes, hermano, tú que conoces la palabra, hermana, tú que has estado tal vez distraído en las finanzas, en los negocios, en el trabajo, en el deporte o en las cosas del mundo. Hoy es el día, yo te hago un llamado, yo te estoy hablando a ti, me estoy dirigiendo a ti, que es el momento donde volvamos a la palabra, donde volvamos a las escrituras, donde volvamos al primer amor, donde volvamos a los pies de Cristo. Es tiempo que te levantes como iglesia y empieces a declarar la palabra. La Biblia dice que en la boca está el poder de la vida o de la muerte. Con tu boca, la palabra de Dios, puedes declarar victoria o derrota. Puedes declarar que estás en victoria o estás en depresión. Pero yo declaro en esta tarde: escríbenos, envíanos en un texto, envíanos en un mensaje tus peticiones, porque nosotros vamos a estar orando. Yo estoy declarando la palabra sobre tu casa, sobre tus hijos, sobre tus finanzas. Yo estoy declarando la palabra. El mundo está en crisis, pero la iglesia que vive bajo la palabra profética vive en victoria. Escúchame bien una vez más. El mundo que no conoce la palabra y no vive bajo la palabra está viviendo en crisis, en derrota. Pero el hombre y la mujer de Dios que vive bajo la palabra, Dios ha provisto. La Biblia dice que el Señor le dijo a Elías: ve al arroyo, yo he mandado un cuervo. Dios ya está mandando tu provisión, Dios está mandando tu bendición, Dios está mandando tu sanidad. Es tiempo que te pares, es tiempo que tomes la palabra, es tiempo que declares la palabra, es tiempo que desates la palabra. En tu boca está el poder de la vida o de la muerte, en tu boca. Pero es tiempo de hacer frutos dignos de arrepentimiento, es tiempo de volver al camino, es tiempo de hacer frutos dignos de arrepentimiento, es tiempo de decir: me arrepiento del pecado, me arrepiento de andar haciendo cosas que a Dios no le agradan, me arrepiento de esto, me arrepiento del otro. Le voy a pedir perdón al hermano Juan, al hermano Pancho, voy a pedirle perdón al hermano Pancracio, no me importa a quién, pero es tiempo de esterilizar nuestro corazón, nuestra vida, nuestra relación con Dios, porque el hombre y la mujer que vive una palabra profética obedece a Dios y escucha la voz de Dios. Quiero hacer una oración por ti, tú que me estás viendo. Tal vez estás sufriendo, tal vez estás en una cama, tal vez estás padeciendo mucho dolor, pero quiero decirte en esta hora que Cristo es la solución. Nadie tiene la solución.
ni el presidente Trump, ni el gobernador. Ellos pueden ayudar económicamente, ellos pueden dar un sustento, pero no te pueden dar la paz ni la sanidad en tu cuerpo. Tal vez tú estás pasando cosas duras, tal vez estás atravesando momentos difíciles, pero yo te quiero invitar que hoy vuelvas a la palabra, que hoy comiences a hacer un altar de oración en tu casa. Nosotros estamos orando todos los días a las 8 de la noche, pero quiero decirte que es momento de que vuelvas a la palabra. Tal vez estás atravesando problemas económicos. Si tú vuelves a la palabra, la Biblia dice: probadme en esto ahora, traed los diezmos y las ofrendas al alfolí, probadme, si no os abriré las ventanas de los cielos de bendición hasta que sobreabunde, y reprenderé al devorador por vosotros. Cuando tú vives bajo la palabra, Dios ya ha preparado tu bendición, tu sanidad. Quiero orar en esta tarde. Si tú quieres escribirnos tus peticiones, manda tus peticiones ahora. Padre, venimos delante de tu presencia. En esta tarde, oh Dios, vengo clamando por todos los que nos están viendo, Señor, en esta hora. Por todos los que nos están sintonizando. Por ti, tú que me estás viendo, tal vez vas a ver este video regrabado. Por ti estoy clamando la sangre de Cristo sobre tu vida. Padre, declaro tu poder. Declaro tu sangre sobre cada una de las familias de la iglesia. Señor, bendice el ministerio, bendice, Señor, a todo el grupo de alabanza, Señor, a los líderes de la alabanza. Padre, los pongo sobre tu mano poderosa, Dios mío, en esta tarde. Declaro, Señor, que tu sangre los cubre, que tu bendición, Señor, está con ellos. Dios mío, declaro tu sangre poderosa, Señor, así como mandaste un cuervo a Elías, así, oh Dios, declaro que has mandado la bendición para cada uno de mis hermanos del grupo de la alabanza, Señor. Bendigo sus vidas en el nombre de Jesús. Declaro bendición sobre sus vidas. Reprendo el devorador en el nombre de Jesucristo. Padre, bendice cada familia de la iglesia, oh Dios. La familia de hermano Vitalino, Señor, hermano Elías, la familia de hermano Samuel, Señor, la familia de Candice, la familia, Señor, mis hijos, cúbrelos con tu sangre, a mi esposa, Señor, cúbrenos, Padre, que sea tu gracia con cada uno de ellos, Señor. Padre, bendice la vida de mi hijo Josué, de Nico, de José. Yo bendigo sus vidas, oh Dios, y declaro, Señor, que ellos viven en los tiempos proféticos en victoria. La vida de hermano Daniel, la vida, Dios mío, de cada uno de los que forman parte de la alabanza, Padre. Bendigo la vida, Dios mío, de hermano Gutiérrez, de su esposa, Señor. Declaro bendición sobre sus vidas, Señor. La vida de hermana Paz, Señor, de su familia, hermano Oscar, la vida de hermana Valdomino, Padre. Declaro tu sangre poderosa, declaro fuerzas nuevas, declaro sanidad, Señor. Si alguien de los que me está viendo ha sido infectado, declaro la sangre de Cristo sobre sus vidas. Señor, la vida de la familia Marlene, Señor. Hermano Israel, su familia, cúbrelos con tu sangre. La vida de hermana Chevy, Señor. La vida de hermano Chencho, Señor, su esposa, cúbrelos con tu sangre poderosa, oh Dios. La vida de mi hermana Reina, hermano Giovanni, sus familias, sus hijos, Padre, los cubro con tu sangre en esta hora, oh Dios. La vida de hermano Mauricio, hermana Mayra, la vida de hermana Alexis, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús yo los cubro con tu sangre y declaro que la iglesia vive tiempos, en los tiempos proféticos los vive en la victoria, porque declaro que la sangre de Cristo cubrirá sus vidas. La vida de hermana Juanita, hermano Jaime, hermana Gladys, Señor, bendigo sus vidas, Señor, allí donde están. Cúbrelos con tu sangre, oh Dios. Bendigo la vida de Zaira, Señor, la vida de hermana Carmen, de sus hijas, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Declaro tu poder sobre cada familia de la iglesia. La vida de hermano Víctor, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo. Hermana Paula, Señor, hermana Paola, Cande, las cubro con tu sangre, oh Dios. Declaro tu poder en el nombre de Jesucristo. Declaro, Señor, que cada persona que nos está viendo ahora mismo, su vida puede ser cambiada a través de tu
palabra, oh Dios, su vida será transformada, Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo. En esta hora, Señor, yo bendigo cada familia de la iglesia, y tú que me estás viendo, declaro que la sangre de Cristo te liberta, la sangre de Cristo, porque si tú vives en la palabra, aún en los tiempos proféticos de calamidad, vivirás en victoria, porque Dios derramará de su presencia sobre tu vida, así como guardó al profeta Elías, así como al profeta Elías Dios bendijo su vida. Dios puede bendecir tu vida. Dios puede bendecir tu vida.